¿Por qué hablar del placer? Porque la verdad es como cómo nos relacionamos con los demás, porque queremos establecer intimidad, relaciones placenteras, tanto con otros a nivel sexual como con otras personas a nivel más grande. Porque solamente poniendo las cosas sobre la mesa se va a desmitificar, se va a eliminar tabúes, se va a eliminar estigmas. Y el placer es político en sí mismo. Hablamos más desde el riesgo y desde el miedo que desde nuestro deseo de construir placer y relaciones placenteras. Hablar de placer es importante porque es la forma en la cual adquirimos participación activa dentro de las estructuras de poder sobre nuestro cuerpo y para nuestro cuerpo. Definitivamente el placer está reprimido, el placer se asocia con algo no sano, con algo indebido, el placer está muy castigado y en la sociedad definitivamente el placer es un gran tabú. Creo que no. La verdad es que el placer se manifiesta de muchísimas formas. Lo que sí nos encontramos es en un mundo y en una sociedad bastante desigual, donde el placer no existe como posibilidad de proyecto personal o político para todos de las mismas formas. Sí está reprimido, sí está castigado, sí está totalmente censurado, pero también hay cierta, digamos, permisividad al goce. No entendemos el placer y por tanto entendemos al goce porque el goce es una forma total y completamente consumible. Entonces hay que enfrentar eso más allá de creer que el placer o no esté reprimido, porque si pensamos solo que el placer está reprimido, nos quedamos en la idea de que el placer solo se ve de una forma. Porque no se habla de sexo abiertamente, ni en la casa, ni en las escuelas, ni en la esfera pública. Y cuando se hable de sexo abiertamente, como es, como algo, como comemos, como vamos al baño, se va a entender mejor el tema de salud pública. Es muy complicado de pronto porque quizás la solución no solo viene de arriba y la solución no solo viene desde marcos o políticas públicas, las cuales son muy importantes. Es también de saber crear un espacio para compartir y ver cómo ese conocimiento se relaciona a nuestras experiencias vividas propias. Han sido no en vano, pero sí no han tenido como los resultados deseados, es precisamente por eso, porque se habla de discursos biomédicos, se habla de prevención, pero no se habla de personas, no se habla del problema como tal, lo que habita en el cuerpo. Porque muchas veces es la falta de visibilizar nuestras propias vivencias alrededor del VIH o de otras ITS. Para transformar el miedo es importante informar, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro placer, vivirlo, habitar nuestro cuerpo. Así se transforma el miedo. En algún momento pensé que era con información, como si yo sé sobre mi cuerpo, si yo sé sobre ITS, puedo tomar decisiones informadas acerca de mi cuerpo y mis relaciones con los demás. Pero creo que he crecido mucho a través del proyecto de Vulgar y he reconocido que la capacidad de tomar decisiones va más allá de lo que yo sé. ¿Cómo podemos hablar de prevención y placer? Creo que podemos hablar de prevención y placer siempre y cuando asumamos un enfoque de qué es lo que realmente queremos prevenir. Claro que se puede hablar de prevención y placer, porque el placer no está peleado con la prevención. Tenemos que desmitificar el placer, hablar del placer, ser políticos acerca del placer para entender que puede ir de la mano con la prevención y que una cosa no está peleada con la otra. Primero, por quitarnos la creencia de que la prevención es un sesgo del goce. Podemos ver la prevención como algo que podemos disfrutar, como un acto de placer, como un acto de cuidarnos y de darle forma a los rituales, a nuestros juegos sexuales, a nuestros juegos de placer, no como un sesgo, sino como una participación activa dentro de lo mismo. La importancia de espacios como Sácate la Duda es que se pone sobre la mesa temas que son normalmente tabú y que no se hablan, como hemos dicho, ni en las escuelas ni en los ámbitos públicos. Entonces en esos espacios se crea un área segura y de información para tocar temas que son tabú. La importancia de espacios donde se reflexione sobre el placer, como Sácate la Duda, es que en el diálogo podemos entender la problemática como se vive realmente y no como los números nos dicen. Creo que es súper importante porque yo considero estos espacios como espacios para cultivar colectividad, para cultivar conversaciones, para hablar de conocimientos y experiencias y para acercar a las personas a otras experiencias que
conecten con su vida y además conectarles con recursos que puedan ayudarles a entender un poco cómo viven y todas las contradicciones de su propia sexualidad.